Un saludo amigos. Como ya dije, cierro estos vídeos, esta serie, sobre el origen de la sociedad y el Estado con la teoría del Estado del materialismo filosófico. Una teoría que niega resueltamente el contractualismo tras comprobar lo que dicen la etnografía o la prehistoria sobre las sociedades antiguas y la etología sobre las sociedades animales, clasificando en consecuencia las sociedades humanas en dos, naturales y políticas. Las sociedades naturales se caracterizan por la convergencia. En ellas existen familias, fratrías, clanes, tribus, etc., grupos que tratan de hacerse obedecer. También en ellas mandan unos hombres sobre otros. Su igualitarismo no es tal, sin ausencia de la estratificación que caracteriza a las sociedades políticas. Uno de los grupos es el predominante, el que logra ejercer su presión sobre todos los demás. Esa presión recae sobre los individuos según su grupo de pertenencia, que en la mayoría de las ocasiones son varios, pues cada hombre pertenece a uno como hijo, a otro como esposo, etc. Dicha presión, derivada de la integración más o menos lograda de los distintos grupos bajo uno de ellos, el dominante, produce una convergencia específica de toda la sociedad. En el interior de la misma no es posible la divergencia, a no ser por parte de los individuos entre sí o con el grupo, pero siempre sin que aquellos sean capaces de constituirse en grupo. Mientras la divergencia no sobrepase este nivel, la sociedad seguirá siendo natural. En algunas sociedades de indios de las llanuras de América, la convergencia se lograba por métodos expeditivos, quemando las propiedades del infractor, incluida su casa. Una vez hecho esto, las aguas volvían de nuevo a su cauce, pues el particular que hubiera causado problemas no podía organizar un grupo de resistencia. La existencia de las sociedades naturales, corroborada por la prehistoria, la etnografía e incluso la etología y la primatología, pues existen también sociedades animales naturales, es una clara negación de las doctrinas contractualistas. Toda sociedad se compone de grupos, no de individuos. No puede aceptarse que brota del acuerdo o pacto suscrito por los particulares. Antes, al contrario, son los grupos los que, desarrollando relaciones de convergencia y divergencia entre sí, dan lugar a una u otra clase de sociedad. En las sociedades naturales se garantiza la convergencia mediante un control social intransigente sobre los individuos que incumplen la norma. En las políticas, la función de control pertenece a grupos especializados separados del resto, los cuales se hacen cargo de la convergencia, es decir, de las acciones encaminadas a la organización o subsistencia de la sociedad globalmente considerada. En esto consiste justamente la acción política, lo que hace que una sociedad lo sea. Cuando Leónidas prefirió sacrificar su propio ejército en el desfiladero de las Termópilas antes que permitir que el de Jerjes lo atravesara y pudiera apoderarse de la Élide, actuaba políticamente. No así el traidor Efialtes, que pensó en su solo provecho e hizo peligrar la organización social y política de los griegos. La sociedad política procede de la natural. Cuando la convergencia lograda por ésta se desintegra, puede, si no se extingue como sociedad o retrocede a formas de organización anteriores, reestructurarse y dar lugar a una nueva forma social de grupos diferenciados. Una transición de esta clase no tiene que ver con la evolución continua que otras veces se ha creído que siguen las sociedades cuando pasan de una estructura a otra. La transformación es más bien discontinua y está acompañada de conflictos. Una vez que la sociedad natural se ha transformado en política, aparece constituida por varias capas sociales que no solo son diferentes, sino también opuestas. La sociedad política se estructura sobre la confrontación de estas capas. El control ejercido por la que se ha separado de las demás, por el Estado, tiene ahora como finalidad la eutaxia, el buen orden, no entendida en sentido moral ni religioso, sino en un sentido nuevo, político. Lo bueno, en sentido político, se define como dotado de virtud, virtus, en sentido latino, como potencia para perdurar en el tiempo. Un régimen tiránico será eutáxico
si logra permanecer mucho tiempo, sea porque los súbditos se identifiquen con él o porque mantenga sobre ellos el temor que incita a la obediencia de manera que no lleguen a aparecer disidencias importantes. Para corroborar todo esto, menciono una cita de García Pelayo que viene en el Diccionario Filosófico, que dice así: definiríamos la eutaxia como una relación circular, propiamente como un conjunto de relaciones entre el sistema proléptico, planes y programas, vigente en una sociedad política en un momento dado, y el proceso efectivo real según el cual tal sociedad, dentro del sistema funcional correspondiente, se desenvuelve. El carácter circular de la relación significa que las posiciones reales cumplidas por la sociedad política son valores de variables que han de incorporarse al sistema proléptico, o dicho de otro modo, que hay una realimentación entre el sistema proléptico y el curso efectivo de la sociedad política. El sistema proléptico solo puede alcanzar el estatuto de un sistema de fenómenos hasta tanto su realización social efectiva, fisicalista, ética, tenga lugar. La condición intencionalmente esencial de la eutaxia se satisface en la misma conexión entre el sistema fenoménico proléptico y las realizaciones efectivas de la sociedad eutáxica. Una sociedad que se desenvuelve al margen de cualquier sistema proléptico y fenoménico global, incluso cuando logre alcanzar, por hipótesis prácticamente absurda, un régimen procesual estacionario o equilibrado, comparable al de un enjambre sano, no podría considerarse eutáxica. Una sociedad que se desenvolviese en función de un sistema proléptico inviable, por ejemplo, ciertos planes quinquenales erróneamente y utópicamente diseñados, tampoco es una sociedad eutáxica, aun cuando alcance eventualmente algún momento transitorio de plenitud aparente. Y hasta aquí la cita de García Pelayo, y hasta aquí también este vídeo con el cual se cierra toda una serie. La siguiente serie será sobre el pensamiento utópico. Hasta ese momento, amigos, un saludo.